Bueno, pues me gusta mucho esta pregunta y desafortunadamente no tenemos respuesta para esto. De manera que nos acercamos bastante más al esoterismo que no a la evidencia que existe para intentar responderla. Entonces, ¿qué hay de esto y qué hacemos nosotros en nuestra práctica clínica? Pues miren, en pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico refractario, en aquellas pacientes en las cuales con pérdidas precoces y en las cuales usamos en algunas de ellas solo aspirina preconcepcional como primera opción de tratamiento, si fallan, pasamos al siguiente paso, que es aspirina más heparina bajo peso molecular a dosis profiláctica, y en aquellas pacientes en las cuales ya usamos este tratamiento como el inicial, lo que hacemos es aumentar la dosis de heparina bajo peso molecular y la pasamos a dosis terapéutica. En algunos pacientes o en algunas mujeres nos hemos planteado en algún momento añadir inmunoglobulina intravenosa si la combinación de aspirina con heparina bajo peso molecular a dosis descoagulantes, a dosis terapéutica, no es eficaz. De todas maneras, y desde un punto totalmente solo de resumen de lo que hay, porque la verdad es que la mayoría de opciones de tratamiento, ven ustedes que no hay datos o bien son series de casos, es lo que les pongo en esta diapositiva. Esto es una revisión que ha salido publicada muy recientemente. El doctor Ali Jotas es un internista que trabaja en Vallebrón y que tiene una clínica especializada de embarazo, de toda patología médica del embarazo. Y en cuanto al síndrome antifosfolipídico obstétrico refractario, en esta revisión lo que hace es recoger lo que hay en la literatura y un poquito poner también a disposición del lector su propia opinión de experto. ¿Qué se puede hacer? Bueno, él dice que igual vale la pena cambiar el tipo de heparina de bajo peso molecular. La mayoría de estudios se han hecho con enoxaparina, quizás vale la pena probar otro tipo de heparina de bajo peso molecular o basando esta, digamos, decisión o este tratamiento en algunos estudios a nivel, digamos, básico, en los cuales probablemente la respuesta no es la misma dependiendo del tipo de heparina de bajo peso molecular. Donde sí que existe un poquito más de evidencia, aunque después verán que es muy escasa, está en asociar en algunas pacientes prednisona a dosis bajas. Hay una serie de casos que ahora les presentaré, sobre todo de pacientes con malos resultados obstétricos en cuanto a abortadoras de repetición, abortos de primer trimestre, abortos de menos de 10 semanas de gestación. En algunos casos quizás vale la pena añadir hidroxicloroquina o por el, digamos, efecto antitrombótico inmunomodulador que puede ejercer, sobre todo si son pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico asociado, por ejemplo, a lupus. En algunos casos, algún autor dice pentoxifilina. También existe alguna evidencia con inmunoglobulinas intravenosas. De hecho, existen dos estudios aleatorizados, controlados, comparando inmunoglobulinas con la asociación de aspirina y heparina bajo peso molecular, y la verdad es que los estudios son contradictorios. Existe también un estudio muy reciente multicéntrico de pacientes con malos resultados obstétricos en los cuales se usaron, digamos, terapias alternativas, o lo que en los estudios dicen terapias alternativas como inmunoglobulinas intravenosas e incluso recambios plasmáticos, y en los cuales aparentemente existe quizás una mejoría, digamos, en los resultados obstétricos. Y luego ya, digamos, en el terreno casi del esoterismo, agentes anti-TNF, rituximab, que es un anti-CD20 que lo que perseguiría sería disminuir la producción de anticuerpos, lo que comentábamos antes, no tanto ir a la consecuencia del anticuerpo, sino al origen, digamos, al mecanismo de producción de los anticuerpos. Y finalmente vitamina D, incluso fondaparinux, como ha comentado antes la doctora Roldán. Un apunte acerca de esta serie de casos de pacientes tratados con prednisona. Esto es una serie de 18 pacientes, es una serie de Londres, del grupo de medicina materno-fetal y de autoinmunes del doctor Camaista, del St. Thomas de Londres. Son 18 pacientes con abortos de repetición, digamos, de primer trimestre, abortos precoces, que habían tenido malos resultados obstétricos a pesar del tratamiento combinado con aspirina y heparina de bajo peso molecular. En estas pacientes se añadió prednisona 10 miligramos al día desde el momento en que la paciente supo que estaba embarazada hasta la semana 14. De solo un 4% de embarazos que, digamos, tiraron adelante de forma adecuada, se pasó a un 61% de embarazos. A pesar del tratamiento con prednisona, sin embargo, hasta un 35% de estas pacientes continuaron presentando pérdidas precoces. Por tanto, en estas pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico, sobre todo aquellas con pérdidas precoces que hacen la pérdida precoz a pesar del tratamiento combinado con aspirina y heparina bajo peso molecular, el adicionar prednisona 10 miligramos al día durante el primer trimestre puede ser un punto a tener en cuenta. Si pasamos al síndrome antifosfolipídico trombótico refractario,
Pues estas son las recomendaciones a las cuales hacía referencia antes también la doctora Roldán, y en aquellas pacientes con síndrome antifosfolipídico definido, es decir, que cumplen criterios y que tienen una trombosis recurrente a pesar del tratamiento con anticoagulación oral, probablemente lo primero sería asegurar un adecuado rango de INR y quizás plantearse aumentar el rango al cual tenemos ese paciente colocado. Y si a pesar de esto continúa presentando trombosis recurrente, lo cual afortunadamente es poco frecuente, se podrían barajar varias posibilidades. Quizás añadir aspirina, quizás en aquellos pacientes, sobre todo con lupus, añadir hidroxicloroquina si no la tienen ya puesta, el cambiar la anticoagulación oral por heparina de bajo peso molecular, o bien el añadir estatinas, digamos, atendiendo al efecto pleiotrópico de este tipo de fármacos. También en la revisión del 2014 existen o se dan, digamos, algunas no recomendaciones, sino recoger lo que hay en la literatura hasta ese momento. En esta situación de síndrome antifosfolipídico trombótico refractario, quizás asegurar un INR adecuado, y esto, digamos, ustedes tienen una labor princeps en este caso, aunque en algunos casos se asume o asumimos que es bastante difícil. Aumentar el rango de INR sería una solución, como he comentado. Añadir aspirina al rango, digamos, que tenía ese paciente, si lo cumplía bien, sería otra opción de tratamiento. En aquellos pacientes con lupus asociado por el efecto antitrombótico de la hidroxicloroquina, si no la tienen ya de base, podría ser una opción. Y otras opciones, como por ejemplo añadir las estatinas o el sustituir la anticoagulación oral por heparina bajo peso molecular, o bien, como en el caso del síndrome antifosfolipídico obstétrico, añadir rituximab, ¿no? En este caso sería quizás ir al origen otra vez de la producción de los anticuerpos, disminuyendo la población linfocitaria productora de anticuerpos patógenos y, por tanto, disminuyendo la producción de estos anticuerpos y, por tanto, disminuir el riesgo trombótico de estos pacientes. Todo lo demás, digamos, estaríamos en el terreno de la experimentación y, como ha comentado antes la doctora Roldán, existen algunos estudios que se van a poner en marcha, algunos de ellos a punto de finalizarse, con los nuevos anticoagulantes orales. También la inhibición del complemento por aquel mecanismo inflamatorio no solo trombótico producido por los anticuerpos antifosfolipídicos, y finalmente, tal como ha comentado la doctora Roldán también, el tener péptidos dirigidos contra el dominio 1 o el dominio 5 de la beta-2 glicoproteína 1, que parecería, digamos, que son un punto importante en el mecanismo patogénico de síndrome antifosfolipídico, podría ser una buena opción de tratamiento. También en esta misma revisión del 2014 se da una, digamos, situación actual de cómo está el tema en cuanto a las diferentes opciones de tratamiento, en cuanto a la evidencia tanto en modelo in vitro como modelo animal, si existen estudios clínicos completados y cuál es el futuro en todas estas opciones de tratamiento. Por lo que hace referencia a los nuevos anticoagulantes, en principio no hay evidencia a nivel de estudios in vitro o animales de síndrome antifosfolipídico. En ese momento no estaban completados los estudios y sí que, como ha comentado ella, hay bastantes estudios ongoing o algunos estudios ongoing que nos pueden dar alguna respuesta en un futuro más o menos a corto plazo. Por lo que hace referencia a la hidroxicloroquina, sí que existen estudios de prevención primaria, sobre todo en pacientes con lupus, en los cuales sí que se ha visto que la hidroxicloroquina tendría un cierto efecto protector en pacientes con lupus y anticuerpos antifosfolipídicos, y existe en pacientes con síndrome antifosfolipídico algún estudio completado. Lo que pasa es que es una serie muy corta de pacientes, con lo cual establecer una recomendación al respecto no tiene demasiado sentido. Y sí que en un futuro más o menos inmediato existe un trial dentro de este consorcio del APS Action de ver si la hidroxicloroquina puede ser una opción de tratamiento en pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos. Por lo que hace referencia a las estatinas, también existen estudios clínicos, pero a nivel básico, es decir, sí que parece que modulan de alguna manera marcadores inflamatorios en pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos, pero el endpoint no era clínico en cuanto a recurrencia trombótica. Y en cuanto a la inhibición de las células B con el rituximab, sí que existe también un estudio que es el RITAPS, liderado
liderado por el grupo del Dr. Loshkin y del Dr. Erkan, pero que en este caso el endpoint eran manifestaciones no criterio de síndrome antifosfolipídico, nefropatía por cuerpos antifosfolipídicos, manifestaciones neurológicas, manifestaciones cutáneas, pero no, digamos, trombosis venosa o arterial. Por lo que respecta a la inhibición del complemento y a la terapia con péptidos, aunque es muy prometedor, no existe por ahora ninguna evidencia clínica acerca de su utilidad. Por tanto, ¿qué hacer ante estos pacientes que son refractarios al tratamiento? Probablemente usar el sentido común, hacer caso a los clásicos, no añadir, digamos, iatrogenia debido al tratamiento en estos pacientes, y individualizar y consensuar el tratamiento con el paciente en cuestión. Muchas gracias.